¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido a todos? No ha ido bien, profesor. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo han ido las prácticas? ¿Cómo le fue en la práctica anterior? Bien, excelente. Excelente. ¿Le gustó hacerla? Sí, no era tan difícil. ¿De qué trataba la práctica? Vamos a ver, vamos a compartir un poquito. ¿Quién me dice de qué trataba la práctica número 4? La práctica número 4 Sí, vamos. trata de construir. ¿Hay alguien que está hablando? Orquídea. Profesor, la práctica trataba de diferentes temas, pero todo era respecto a... No, pero el tema en sí, ¿cómo se llamaba? Jordan, apaga tu micrófono, Jordan, por favor. Gracias. Orquídea. El tema en sí trataba de hacer una tabla, construir una tabla con la frecuencia no agrupada. Con frecuencia no agrupada. Y entonces el tema era construcción de tablas de datos no agrupados. Excelente, Orquídea. Y en esa práctica, ¿qué aprendimos nosotros a hacer? ¿Qué aprendimos a hacer? ¿Cuáles eran las columnas que teníamos que hacer? ¿Cuál era el procedimiento que teníamos que hacer para hacer esa tabla? ¿Qué podíamos nosotros hacer con esa tabla? Si podíamos interpretar datos, si no podíamos, qué tipo de gráfico podíamos hacer. Otra persona que me ayude, por favor. Le digo yo mismo. Vamos a esperar que otro participe. Vamos a ver. Vamos a esperar que otro participe. A ver aquí. Escala, ¿quiere participar? Sí, podemos, ¿cómo se dice? Aprender que la frecuencia simple acumulada se sumaba con la frecuencia simple. Perdón. Sí, sí, es correcto, es correcto. No, bueno, sí, se sumaba. Y ¿qué más? ¿Qué tipo de gráfico vimos, Escala? perdón. ¿Qué tipo de gráfico pudimos hacer en esa práctica? O pudimos hacer, creo que eran dos gráficos. Creo no. No, Dos gráficos, sí. si tú no lo hiciste, Era entonces no digas creo, porque aquí no estamos inventando, aquí estamos trabajando con certeza, con seguridad, con firmeza, aprendiendo. Entonces no me digas creo, no. Tú hiciste, no Digo hiciste. creo porque no tengo la práctica ahora mismo en mano. Bueno, pero si la hiciste, debes recordarte, porque fue hasta ayer esa práctica y dimos el tema el martes y el jueves. ¿Quién más se acuerda de lo que vimos? Conciso, preciso. ¿Quién más? Vamos a participar. Yo, profesor. Vamos a ver, Carlos. Ya tú participaste, Orquídea. Vamos a dar la oportunidad a otro. Carlos. Carlos Medina. Pues bien, profe, vimos la gráfico de barra. Exacto. En el de barra era para ver como el grosor, por ejemplo, que el 13, la cantidad, el grosor que tenía cada participante, cada El grosor de cada número de tornillo. clase. Ajá, sí, de clase, sí, por ejemplo, el 13, que era de 7, de la frecuencia simple. Ajá, para ver el grosor. ¿Qué más vimos? ¿Qué más? Otro que participa. Ha participado Orquídea, Carlos y Escarla. Y ustedes son muchísimos. ¿Quién más? Puede decirnos un poquito. Jordan, Stephanie, Felicia, Paulina, Aviani, Oscar, Pinales, Brownie. Vamos a ver, Paulina. Mismo gráfico circular de pastel. Vimos el gráfico de pastel también, excelente. Bien, entonces en el día de hoy vamos a estar trabajando con más gráficos. Y estos gráficos corresponden a lo que son los gráficos o herramientas del control estadístico de procesos, que son herramientas para nosotros predecir, mejorar
y sacar conclusiones, porque el control estadístico de proceso es el conjunto de herramientas y procedimientos que nos permite a nosotros, pues, identificar, prevenir y mejorar los procesos en nuestras empresas. Eso es el control estadístico de proceso, como bien lo describe su manual en toda la parte teórica, que yo espero que ustedes vayan trabajando esa parte teórica, que la vayan evaluando, que la vayan leyendo, porque el examen final, pues vienen unas preguntas de todo el manual que hemos visto y hemos realizado todos los gráficos. Ya hoy estamos culminando nuestra semana número 3 de trabajo, ¿verdad? Número 2, perdón. Número 2. ¿Verdad? Esta es la número 2. Sí. Entonces, vamos a ver el cronograma. El cronograma nos dice que esta es la semana número 2, que termina el día 4 de junio. El 4 de junio. ¿Cuándo el 4 de junio? El domingo. Ya el domingo 4 de junio estaremos terminando esta semana, que es nuestra segunda semana, y esta es nuestra cuarta clase. Ya hemos visto la parte del repaso de matemática, vimos la introducción al control estadístico de procesos, sus ventajas, sus beneficios, sus premisas, vimos los conceptos fundamentales de estadística, vimos la importancia de la estadística en el control estadístico de procesos, la aplicación de la estadística en los procesos, vimos las medidas de tendencias centrales, la media, mediana, moda, vimos las medidas de dispersión, rango, desviación estándar, tanto para muestra como para población, vimos la distribución normal, vimos los gráficos de barra y de pastel conjuntamente con tabla de datos no agrupados. En el día de hoy, pues vamos a estar dando Pareto e histograma, adelantando un poquito el programa para ir avanzando, porque la semana próxima, pues vamos a tener causa y efecto y vamos a hacer grupos y vamos a estar trabajando con grupos. Y nos faltaría entonces ya causa y efecto y la introducción a los gráficos de control. Bien, eso es nuestro cronograma. Así vamos con el cronograma. Vamos muy bien, muy bien. Ahora, vamos a empezar. Yo voy a proyectar la pizarra y vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Ustedes me avisan cuando puedan ver la pizarra. Me avisan cuando puedan ver la pizarra. Se ve ya, sí. Ya se ve. Entonces, ¿qué dice ahí que vamos a ver hoy? Dice, ¿quién me dice? Le digo, Sí, claro. dice diagrama de Pareto Ley 80-20 en una producción durante su No, eso es inspección. solamente el título de la clase. El diagrama. El título es Ah, Diagrama de Pareto, la ley 80-20. El diagrama de Pareto, señores, constituye un sencillo gráfico, un método de análisis que nos permite a nosotros discriminar entre las causas más importantes de un problema que le llamamos los pocos y vitales, y las que son menos, los muchos y triviales, los pocos vitales y los muchos triviales. Lo vamos a ver en este gráfico. Este gráfico se le denomina así por su precursor, que fue Wilfredo Pareto. Las ventajas del gráfico de Pareto pueden resumirse en pocas. Resumida, permite centrarse en los aspectos cuyas mejoras tendrán más impacto, optimizando por lo tanto los esfuerzos que debemos de hacer. Proporciona una visión simple de la importancia relativa de los problemas, ayuda a evitar que se empeoren algunas causas a tratar, de solucionar, entre otras resueltas. Y una de las ventajas también puede ser que su visión gráfica, pues de análisis es fácil de interpretar, de comprender. Cuando yo veo el gráfico de Pareto, yo puedo decir fácilmente, estas son mis principales causas a las cuales yo tengo que ponerle atención. El origen, un poquito, deme un minuto.
Buenos días, maestro. Buenos días. El profesor dijo que le dieran un minuto, parece como que el internet le estaba trayendo problemas. ¿Y él pasó lista? Ya llegué, ya estoy aquí. No he pasado lista, mi querido Luis. Estamos trabajando el diagrama de Pareto y le acabo de mencionar las ventajas. Lo que pasa es que me paré para tomar un poquito de agua porque estoy medio agripado, entonces me tomé esa excusa de ustedes. Miren, entonces Lea decía que el diagrama de Pareto pues tiene sus orígenes en el año 1909, gracias al economista y sociólogo Wilfredo Pareto, que nació en 1848 y murió en 1923. Él publicó unos resultados de unos estudios que había hecho sobre la distribución de la riqueza de Italia, observando que el 80% de esa riqueza pues se encontraba en manos de un 20% de la población. Es lo mismo que yo diga, el 80% de la falta a clase, el 80% de la falta a clase lo tiene el 20% de los estudiantes. O sea que de 100 estudiantes que yo tengo, el 80% de la falta, nada más el 20% la tiene. Eso quiere decir el 80-20, por eso esta ley se llama 80-20. A finales de los años 30, durante una visita que generara a Central de General Motors Corporation, era ya para intercambio de buenas prácticas industriales, el señor Juran, que es uno de los gurús, de los maestros de la calidad, pues tuvo la oportunidad de conocer los trabajos que Pareto había realizado sobre la riqueza. Más adelante, pues le cuento que Juran, mientras preparaba la primera edición de su obra, Manual de Control de Calidad, se vio en la necesidad de dar un nombre corto a este principio y les puso los pocos vitales y los muchos triviales, como les decía anteriormente, bajo el título La mala distribución de la pérdida de calidad. Entonces ya él lo estaba relacionando con las pérdidas de calidad, ya no con la riqueza, sino con la pérdida de calidad, en la que figuraban numerosos ejemplos de la mala distribución. También Pareto señaló que había encontrado una mala distribución de la riqueza. Asimismo mostró ejemplos de curvas acumulativas, como la vamos a ver hoy. Se llama la curva acumulativa de Pareto. La vamos a hacer con la frecuencia relativa acumulada. Y lo tituló la curva como principio de Pareto. Este título dio a entender entonces de una forma involuntaria que el principio de los pocos vitales con carácter universal que formuló Pareto, como el mismo Juran lo reconoce, de non-Pareto-Prinzberg, y su mea culpa de esta implicación. Juran entonces también lo implementó. También reconoce que si hubiera expuesto de otro modo, seguramente se habría denominado principio de Juran. O sea que también Juran es uno de los precursores. La relación 80-20 ha sido encontrada en distintos campos. Por ejemplo, el 80-20 de los problemas de una organización son debido al 20% de las causas posibles, el 80% de los defectos de un producto el 80% de los defectos de un producto se debe al 20% de las causas potenciales, entre otros. ¿Cómo se realiza un diagrama de Pareto? Bien fácil. Vamos a ver la pizarra, como ustedes la están viendo, y ven que dice, en una producción, durante su inspección, se detectaron, espérense que no me quiere escribir en la pizarra. Se detectaron, ahora Los sí. siguientes efectos. Sí, lo que pasa es que estoy, ahora sí. Se detectaron los siguientes defectos. Rotos. Ahí se me fue roto. Rotos son 125. Déjame quitarla para volver a poner. Roto 125, etiqueta 75, tapa 100, otros 50, rotulado 25, realizar un diagrama de Pareto. Lo primero es que yo voy a revisar cuántos defectos tengo. 1, 2, 3, 4, 5. Te voy a poner aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí voy a poner categoría A. La voy a anotar con la letra B, C, D y E. Y lo voy a organizar de orden, en orden
de mayor a menor. ¿Cuál es el primero? El más grande. 125. Rotos. Roto, se llama roto. Muy bien. Paulino, te levanto la mano, dígame. Paulina, dígame su orden. Etiqueta. La segunda es etiqueta, ¿no? Si es de mayor a menor, ¿no? Porque Otros. roto Tapa. está de 125. ¿Cuál es? Tapa. ¿Cuánto tiene? 100. ¿Quién sigue? Rotulado. Etiqueta. Etiqueta con. 75. Muy bien. ¿Quién sigue? Rotulado. Otros. Sigue otros. Y se pone al final siempre. El último otro. No importa la cantidad que tenga. Y rotulado 25. Entonces, ¿cuánto tenemos en total? 125, 225, 375. Tenemos que poner el total porque necesitamos sacar la frecuencia relativa. ¿A qué es igual la frecuencia relativa? Recuerden ustedes que calculaban la frecuencia relativa en la tabla de datos no agrupados. Jordan. Porque si se agrupan de mayor a menor, el 50 va al final. Si otro va al Porque otros es una categoría donde tenemos, muy buena pregunta, Jordan, donde tenemos muchísimos más defectos, pero pequeñitos. Entonces, para no agrupar, para no dividirlo y hacer una serie de elementos que no tienen importancia, entonces se le pone otros y ahí se van agrupando. En otros puede haber partícula, pintura, detalle, no pasa, entre otros, pero son pequeñitos. Se toman los mayores que ya sí tienen una relevancia importante. Luis. Para la frecuencia relativa. Sí, vamos a calcular la frecuencia relativa. ¿Cuál sería nuestra primera frecuencia relativa, Luis? ¿Cómo la calculo? Dividimos 125 Dividimos entre 125 375 entre 375, muy bien. por 100. ¿Y cuánto da eso, Luis? Vamos a ver tú mismo, dinos el cálculo. 33.3. Yo voy a entrarme a la calculadora, pues. ¿Cuánto? 33.3. 33.3, vamos a redondear a 33. La segunda frecuencia relativa, ¿quién me la dice? Que ya Luis participó. 100 por 100 375 entre 375. dividido entre 100. ¿Cuánto da? 26.6. ¿Cuánto? 26.6. 26.6, vamos a ir a 27. Ahora, frecuencia relativa 3, ¿cuánto me da? 75 sobre 375 por 100. ¿Cuánto da? 20. ¿Cuánto da? 20%. 75 entre 375, 20%. Muy bien, 20%. Ahora, ¿quién sigue? 25 entre 375 por 100. Me da 6.66. Vamos a decir que son 7. Y vamos a decir 50 entre 375 por 100. Vamos a decir que son 13. Y ahí terminamos. Entonces, la frecuencia relativa acumulada, la primera se coloca igual. Recuerden ayer, el martes, la clase anterior. Entonces, ahora 33 más 27, ¿cuánto da? 60, ¿sí o no? Sí, Y sí. 60 más 20. 80. Y 80 más 7. 87. 87 más 13. 100% de los valores. Ahí está el 100% de los valores. Entonces ya yo terminé mi tabla para construir el gráfico de Pareto. ¿Vieron qué bien? Vamos entonces ahora a hacer el gráfico de Pareto. Pongan atención, que es bien fácil. El gráfico de Pareto. El gráfico de Pareto comienza en la misma línea aquí. Y yo digo, ¿cuántos defectos tengo? 5. Te voy a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a hacer esto. A, B. Cuando yo pongo B, ¿qué significa? Cuando yo pongo C, ¿qué significa?
Cuando pongo D, ¿qué significa? Cuando pongo Rotos, D, tapa, etiqueta. esos son los nombres de los defectos, ¿verdad? Entonces, Sí. aquí yo voy a poner 25 en mi frecuencia simple. 25, 50, 75, 100. ¿Y cómo se llama eso que estoy haciendo? Una escala. Pero Y de menor a mayor. Y, Te lo dice de 100 menor a mayor. y 125. Entonces, ¿cuál es mi primera columna que voy a graficar? Mi primera barra, 125. Mírenlo ahí. FI, 125. Y digo 125 bajo y esa es mi primera columna, ¿verdad? Mírenla ahí. Mi segunda columna es 100. Vengo a 100 de mayor a menor. ¿Lo ven? De Sí. mayor a menor. 75 va aquí, de mayor a menor. El gráfico tiene que ir bajando. Y luego 25. Y luego entonces viene otros que es de 50. Y este otro, el más altito que aquí. Entonces ya yo terminé mi gráfico de Pareto. ¿Lo vieron cómo grafiqué? Cada una de las frecuencias simples. ¿Lo vieron? En mi eje Y. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a trazar una línea aquí de por ciento, que es la curva acumulada que yo le hablaba ahorita en la teoría. Esta curva acumulada. ¿Cuánto tiene mi primera frecuencia relativa acumulada? ¿De cuánto es? Mi primera frecuencia. Por favor, los micrófonos, por favor. Brownie, micrófono. 33. 33. Entonces, mírenlo ahí. A, que es esta, es 33. ¿A quién yo le sumo ahora? ¿A quién le A sumo? ver, a 60. No, a 60 no. Yo llegué a 60, pero ¿quién yo sumé? 27. 27. A 27. 27. ¿Y quién es 27? B. Entonces, 27 es B. entonces tomo aquí donde termina A, está aquí, y hago una gráfica, la misma de B, pero no con líneas continuas, sino con líneas de punto. Y eso significa que yo tracé y proyecté a B, que la proyecté encima, que se la sumé. Entonces llega a 60. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a sumar a C. ¿A quién le sumo C? A B. Y vengo aquí con líneas de punto y sumo a C. Y cuando le sumo a C, ¿qué yo hice? Que proyecté. ¿Y a cuánto llegué? A 80. ¿Y a quién le sumo ahora? A D. ¿Verdad? A D. Estoy proyectando, señores, proyectando proyecciones en punto. Da 87. Y ahora proyecto a quién? A la última, que es E. ¿Y a cuánto llego entonces? Así A es. 100. ¿Y qué decíamos nosotros? Que teníamos que trazar la curva de Pareto que se hacía con la frecuencia acumulada. Miren la curva y esa es la curva de Pareto. Ahora bien, yo voy a trazar, ¿dónde está el 80? La ley era 80-20. Voy a trazar en 80 esta línea roja ahí y voy a trazar en 80 aquí esta línea roja y digo que de este lado tengo el 80% y de este lado tengo el 20%. ¿Qué es el 20%? Estos dos, rotulado y otros. ¿Quién es el 80%? Rotos, tapa y etiqueta. Y ahí está la ley 80-20. ¿Qué yo debo de hacer ahí? Ya yo identifiqué el 80%. Si yo tengo 80% de problema y de un lado tengo 20%, ¿de qué lado debo resolver más rápido? El lado más crítico. El lado más crítico. ¿Y cuál es el lado más crítico? 80. 80%. El 80%. ¿Y cuáles defectos tengo que resolver rápidamente? Rotos, Rotos, tapa, etiqueta. tapa y etiqueta. Y cuando yo resuelvo eso, pues vas a mitigar mi problema. Ese es un gráfico de Pareto, así se realiza y esa es la importancia. Les invito a que vean los videos, a que lean su teoría que está en el manual, que practiquen y que hagan las prácticas correspondientes a este tema de Pareto. La práctica correspondiente al tema de Pareto. ¿Cuál es la práctica correspondiente al tema de Pareto? Pues bien, es la práctica número 5, ¿sí o no? Es la práctica número 5. Sí. Sí, correcto, la número Sí. 5.
Era la gráfica número 5. Entonces, esa gráfica número 5, dice tarea de Pareto, colocar aquí. Vamos a comenzarla en el día de hoy. Yo le voy a dar un tiempecito para que ustedes vayan haciéndola aquí ahora en clase. Vamos a dar, son y 40. A las 11 volvemos aquí, pero yo lo voy a poner en la sala para que ustedes puedan ir trabajando. Le voy a dar una cosa, una sugerencia. La sala, tienen que saber en qué sala ustedes están. Para si se salen, me puedan decir, profe, éntreme a la sala 5, éntreme a la sala tal de nuevo. ¿Ustedes me ven? Entonces, hoy estamos a 1 de junio, ¿verdad? Sí. Entonces, Mira, bobito. Ya, Para que dejen de llorar, los micrófonos, por favor. Vamos a ver. Entonces, entre alguien a la plataforma a ver si ve, bueno, todos van a tener que entrar a ver las prácticas. A ver si se ve la práctica para que la bajen y la vayan haciendo en su cuaderno y vayamos revisando. Le voy a dar unos 20 minutos a ver hasta dónde lleguen. Después que regresemos, entonces yo le digo hasta cuándo le puedo dar para que terminen esa práctica. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre... ¿Alguna pregunta? Silencio, por favor, mis hijos. ¿Alguna pregunta sobre la explicación del gráfico de Pareto? Primero hacer su tablita, poner número, categoría, defecto, frecuencia simple, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Luego organizarlo de mayor a menor, sabiendo que otros la última. Luego calcular la frecuencia relativa, después la frecuencia relativa acumulada y luego hacer mi gráfico. Son 5 pasitos, bien fácil. Vamos a ver. Vamos a ir a la sala. Sala de grupos pequeños. Vamos a hacer 5 salas. Ya está habilitada ya. ¿Quién? La Tarea. práctica 5. Ahí está. Ahí está. Ya se van a la sala. Únanse a la sala y en 20 minutos regresamos para ver cómo vamos.
¿Me escuchan?
Vete para allí, no, vete para allí. Muy bien. ¿Pudieron ver la tarea? Sí, ¿Qué le pareció la tarea? ¿Qué decía la tarea? está cómoda. ¿Qué dice el mandato? El mandato dice realizar los siguientes ejercicios de gráfico de Pareto. Correcto, muy bien. ¿Alguno lo intentó hacer? ¿Comenzó a hacerlo? A mí no me apareció sí. nada, ni Sí, entré a nada. maestro. Dime, Luis. Yo lo estuve haciendo. Excelente. ¿Quién más lo estuvo haciendo? Yo lo estuve haciendo también. Muy bien. Yo, maestro. Jordan también. Alejandra también. ¿Quién más? Estrella también. Bien. Vamos entonces a pasar al siguiente tema. El tema anterior vimos tabla de datos no agrupados. Ahora vamos a ver tabla de datos agrupados. ¿Verdad? Vamos a poner la pizarra. Cuando la estén viendo me avisan, por favor. Ya Se se ve. está viendo. Muy bien. Entonces, la tabla de datos agrupado prácticamente se parece a la no agrupado, pero tiene algunas características diferentes y es que en esta vamos a hacer intervalos. Dice ahí, dado los siguientes datos recolectados en una sección de clase, elaborar una tabla de datos agrupado y un histograma. Con los datos de tablas de agrupados se puede realizar el gráfico histograma. El gráfico de histograma es un gráfico que se relaciona con la campana de Gauss. La campana de Gauss es aquella que tiene una distribución normal, la cual está dividida en dos partes simétricas, dos partes iguales, ¿verdad? Esto es una campana de Gauss que está dividida aquí, mitad, mitad. En el centro está la media, que ya sabemos calcularla, y de este lado está dividida en tres partes. Una parte que tiene 34% de los valores, una segunda 14 y una 2. Este se le llama sigma positivo, a este se le llama más 2 sigma y a este se le llama más 3 sigma. De este lado tiene la misma cantidad, dime Luis, menos sigma con 34%, 14%, menos 2 sigma y menos 3 sigma, un 2%. Luis. Esos valores varían. No varían. Esa es la distribución normal que está realizada, así está estandarizada. ¿Qué pasa? Que de este lado tenemos, al lado izquierdo de la media, menos 3 sigma. Y del lado derecho tenemos más 3 sigma. 3 más 3 sumado en valores absolutos me da 6 sigma o sigma, que es una herramienta de mejora continua. Y cuando se trabaja con esa herramienta, se está trabajando con un 99%, 99% de eficiencia. Entonces, cuando un histograma nos da esta curva, esta distribución, decimos que el proceso está normal o que está estable. ¿Cómo comenzamos nosotros a resolver la tabla de datos agrupado y mi histograma? Bien fácil, bien fácil. Yo le voy a decir a ustedes aquí que me determinen a n. N es la cantidad de valores dados. ¿Cuántos valores me dan? Eso es n. Y voy a decir aquí n es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es n?
Paulina. 25. 25, muy bien. N es igual a 25. Vamos a calcular ahora el número de clase. El número de clase es mi primera columna que debo de llenar en mi tabla de datos agrupados. ¿Cómo se determina? Mediante la raíz cuadrada de N. ¿Quién es la raíz cuadrada de 25? 5, profe. 5, muy bien. Entonces yo tengo ¿cuántas clases? 1, 2, 3, 4 y 5 clases. Ahora voy a hacer mis límites, que son intervalos. Los intervalos son expresiones matemáticas que van de un número a otro con un ancho de clase. Entonces, para hacer mis intervalos, yo primero tengo que determinar el rango. ¿Quién se acuerda de la fórmula que yo le di? ¿Cómo se determina un rango? Dato mayor menos Dato mayor menos. dato menor. Muy bien. ¿Cuál es el dato mayor en esa tabla? 100, 100. ¿Y el menor? 50, ¿Y 100 menos 50 cuánto me da? 50, 50. Ahora voy a determinar el ancho que van a tener cada una de las clases, que es igual a rango entre el número de clases. ¿Cuánto me dio el rango? 50. Y el número de clases 5. 50 entre 5 A 10. a 10. a 10. Muy bien. ¿Cómo se construyen los límites? El límite inferior es el valor más pequeño de todo el universo de datos. ¿Cuál es el valor más pequeño, dijimos? El 0. No. 50. 50. 50. Y a 50 le voy a sumar el ancho de la clase, que son 10. Si yo le sumo 10 a 50, ¿cuánto me llega el superior? 60. 60. Ahora yo coloco el 60 como límite inferior. ¿Y qué le voy a sumar al ancho? ¿Cuánto le sumo? Le sigue sumando 10. Le sigo sumando 10 siempre a todo. ¿Y a cuánto llega? A 70. A 70. ¿El 70 dónde lo coloco ahora? Abajo del 60. 60. Debajo del de 60. 60. ¿Y cuánto le sumo ahora? 10. Le suma 10. 10. 80. Y ahora la siguiente clase, la clase número 4, va desde ¿cuánto? 80, ¿Hasta cuánto? 90, 90. Y la siguiente va de 90. a 100, 100. El valor más pequeño era. 50, El 50. valor más grande era. 100, El 100. Quiere 100. decir que ahí están. 100. Ahora voy a completar el conteo. ¿Qué significa conteo? Que yo voy diciendo 77. ¿En qué número de clase lo voy a colocar? Como una rayita para contar. ¿En qué número de clase? En la clase 3, En la clase 3, muy bien. El 76 y el 75, ¿en qué número de clase? en la clase 3 también. Muy bien. El 82, En la clase En la 4, el 72, En la 3. el 84, En la 4. el 50 y el 53, Esa en va la en la 1, 1. el 75 dos veces, En la 3. en la 3, el 75 dos veces, dijimos, ¿verdad? El 74, En la 3. el 52, En la 1. en el la 1, 62, En en la la 2, el 100 y el 95. En la en la 5, En la 5, el 100 y el 95. El 75 y el 74. En la 3. Muy En bien. la 3. El 94. En la en la 5. 5, El 61 dos veces. En la en la 2. La 2, 2. El 64. En la 2. En la 2. El 82. En en la 4, En la 3. El 65. Bueno, la 4. Él se va en el 2. en la 2, Y ahí completé. FI es frecuencia simple. Recuérdenlo siempre. ¿Cuánto es el conteo en la frecuencia simple en la primera clase? De 3. 3. ¿Y en la segunda? De 5. 5, ¿Y en la tercera? De 9. 10, ¿Y en la cuarta? De 5. 5, ¿Y en la quinta? De 3.
Frecuencia simple acumulada. ¿Cuál es la primera? 3. Frecuencia simple acumulada. La primera. 3. Tres. Y le sumo Tres. un 5 que da 8. 3 más 5. 8. 8 más 9. Más 9, 17. 17 más 5. 22. 22. 20 20 más no, 22. 17 22. más Y la 5, otra 22. 25. 22 más 3. 25. N era igual a 25. Frecuencia relativa a 1. 3 dividida entre 25 multiplicado por 100. Ay, pero tú, está excelente, Alejandra. 3 dividido entre 25 por 100. ¿Cuánto me da eso, Alejandra? 12. 12. Acá, espera. Muy bien. La siguiente frecuencia relativa a 2. 32 da. 32. No puede dar 32, ¿no? 8 dividido entre 25 por Da 100. Da 32. Y es con la frecuencia absoluta que trabajamos. Es con la, 20. es con la frecuencia simple que trabajamos. 12 más 8 son 20. Sí, pero no es con la frecuencia acumulada que trabajamos la frecuencia relativa. Es con la frecuencia simple. 3 entre 25 por 100 da 12. Ahora es 5. 5, porque esta es la frecuencia simple. Esto se llama frecuencia simple acumulada, que no se utiliza para eso. Da 20. 20, sí. 20%. ¿Cuánto da la siguiente? 37%. 36. 37, no, 36. 36. 36, maestro. La siguiente da 20 y la siguiente da 12. La frecuencia relativa acumulada, 12 más 20, 32, más 36, 68, más 20, 88, más 12, 100. Y vamos a calcular los puntos medios. Los puntos medios, que es esta, es la suma de los dos límites, lo dividimos entre 2 en cada uno de ellos. 50 más 60 sobre 2. Me da 110 sobre 2. ¿Cuánto me da? 55. Sigan calculando ustedes los demás puntos medios, a ver cuánto le da. $95. ¿Eh? 95 el siguiente. ¿Cuánto? ¿95? Sí. No, 65, Daniel. 95. No puede dar 95. ¿Cuánto? 65. Ahora sí, 65 sí. Siguiente. 75. La otra es 75. 75. Y la otra 85. Y la quinta 95. $85 la cuarta, maestra.
Perdón, que me estaba llamando de Baster ahí. ¿Ustedes son de Baster también? Sí, correcto, algunos. Sí, sí. Está llamando ahí. Profe, yo no entendí. Entonces, un momentito. 85 y 95. Muy bien. ¿Qué tú no entendiste, mijo? Dime ahora. Donde dice frecuencia simple acumulada, ¿de dónde salió el 8, el 17, el 22 y el Adiós. 25? Si yo digo 3 más 5 son 8. ¿Y tú no estabas en la clase anterior, Edgar? Sí, pero ¿Y cómo tú hiciste la... Déjame poner tu mano aquí para revisar la práctica tuya bien. Revisar práctica número 4 de Edgar. Porque eso es de la tabla de datos no yo la agrupados. hice, profe. No, tú no lo hiciste. No, ¿a ti te la hicieron o tú hiciste una trampita? Me está Porque, llamando. porque ya nosotros hemos hecho esto varias veces. La frecuencia acumulada la vimos en Pareto, la vimos en tabla de frecuencia no agrupada. Y a esta altura de juego, ya cuando este es el tercer tema, ya con este tema, que tú no sepas de dónde salió el 3 y el 8 y 17 y 22. Porque incluso esa columna me la acaban de decir los muchachos, uno por uno, coreado. Entonces voy a revisar, Edgar, tu práctica, porque debe de prestar atención. Revísela entonces. Era que Sí. no estaba calculando bien, estaba calculando mal. Muy bien, Orquídea, tu orden, mi hija, dime. Era para explicarle de dónde salían. Gracias, mi hija, gracias. Muy bien, entonces ya hemos terminado la tabla. Entonces ahora vamos a hacer el gráfico de histograma. El gráfico de histograma es otro gráfico bien bonito que hacemos nuestro eje. En el eje de la Y va la frecuencia simple. Aquí la frecuencia simple más alta es 9. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y aquí vamos a poner 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Y yo digo, mi primera clase es de 50 a 60 y tiene una frecuencia de 3. Entonces subo a 3. Subo a 3. Usted me está desconectando, ¿no? Subo a 3 y grafico ahí. Entonces, mi segunda clase de 60 a 70 y tiene 5. Subo a 5. Ahí la tengo. Frecuencia a 9. Subo a 9. Y de 80 a 90 tiene 5. Y de 90 a 100 tiene 3. Ya ustedes han hecho su histograma. Ahora bien, aquí está 55, 65, 75, 85 y 95, que son los puntos medios. Si yo unifico esos puntos medios, ¿a qué se le va a parecer esos puntos medios? ¿A qué se le parece ahí? A la campana. A la campana. Entonces quiere decir que ese proceso de calificaciones que nosotros hemos recolectado esos datos está normal o estable. Preguntas sobre histograma. Hemos terminado esa parte de histograma en el día de hoy. Este es nuestro último tema. Hoy hemos visto el diagrama de Pareto, que su propulsor Wilfredo Pareto pues aplicó la ley 80-20, que el 80% de los defectos pues son causados por el 20% de las causas. Y entonces también vimos cómo se hacía con una tabla donde podíamos el número de defectos, su categoría, el nombre de defecto, la frecuencia simple, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Graficábamos en el eje de la Y, la frecuencia simple, el eje horizontal, los defectos y trazábamos una línea a la derecha para las frecuencias acumuladas. Y vemos también el diagrama de histograma.
que se hace a través de una tabla de datos agrupado donde lleva la columna número de clase que se determina mediante la raíz cuadrada de n, que es el valor total de los valores. Luego calculamos el rango, valor mayor menos valor menor. Luego calculamos el ancho de la clase, que es el rango entre el número de clase. Y luego de eso hacemos el conteo, hacemos nuestros límites de clase que se comienzan con el valor más pequeño y se le suma el ancho de clase y así sucesivamente. Luego el conteo tachando cada uno de los valores de la tabla. Luego mi frecuencia simple. Luego frecuencia simple acumulada para Edgar, que no estudió ese tema. Recuerdo que eso es poniendo la primera frecuencia simple, pues le sumamos cada una y vamos sumando. Luego la frecuencia relativa, que es dividir cada uno de los valores de la frecuencia simple entre el total por 100. Y ahí terminamos y hacemos nuestro gráfico de histograma. Preguntas. Preguntas. Maestro, Sí. la quinta práctica, de aquí cada uno termine, no nos va a dar tiempo porque tiene 1 hora para terminarla. Ahora la voy a poner más horas. Esa es la de Pareto, ¿verdad? Sí. Maestro, ponga la pantalla de nuevo. Vamos a ponerla para mañana. Vamos a ponerla para mañana. La práctica 5 hasta las 12. Tienen el día de hoy para hacerla. Entonces vamos a poner la práctica 6. Mañana es jueves, ¿verdad? La Viernes. práctica 6. Bien. La práctica 6 es la de histograma. Vamos a hacerla para el... ¿Qué día quieren el examen? ¿El sábado o el domingo? Domingo. Entonces vamos a poner la práctica 6 para el sábado. Desde hoy hasta el sábado, ¿a qué hora la quieren? Sábado en la mañana, ¿verdad? Hasta la noche, maestro. ¿A cómo estamos el sábado? A 3. A 3. Sí. Vamos a poner a las 6 Profesor. a las 6 de la tarde. Profesor, Dígame. yo los sábados estoy un poco complicado porque aparte de que trabajo en base. Sí, pero no importa que usted esté complicado porque usted tiene el día de hoy para hacerle y el día de mañana. Y la noche de hoy y la noche de mañana. No es el sábado solamente. La práctica está abierta ahí para que usted la haga desde hoy hasta el sábado. Profesor, digo el examen. Ah, no, el examen yo lo doy cuando ustedes digan. No sé qué día ustedes quieren. El examen es bueno que sea para domingo o sábado en la noche. ¿Mm? El sábado, el domingo es mejor porque los sábados. El domingo a la misma hora. Ponga eso para el domingo en la noche como el otro ya. De ese examen viene a los temas de tabla de datos no agrupados, gráfico de pastel, gráfico de barra, desviación estándar y su teoría. ¿De acuerdo? No va Pareto ni va histograma. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vuelve y repita, maestro. Que el examen solamente va de gráfico de pastel, gráfico de barra, tabla de datos no agrupados y desviación estándar. No va Pareto ni va histograma, porque eso lo acabamos de dar hoy. No puedo dar un examen de eso sin saber cómo usted le va a ir en la práctica. Entonces, el domingo estamos a 4. Sí. ¿A qué hora lo quieren? En la noche. Póngalo en la noche, en la noche. Tarde, profesor. De 8 de la noche a 11. Está bien ahí, está bien ahí. Sí, maestro, así. De 8 a 11. Y tienen 2 horas para realizarlo. O sea que usted puede entrar a las 9 y todavía va a estar disponible. Tienen 2 horas para realizar. Pueden entrar a ver, por favor, si se ve el examen todo para que después no me estén diciendo, profesor, el mío no se ve, profesor, el mío esto, no pude entrar, no se ve. Vamos a ver. Revisen que se vea práctica 4, práctica 5 y práctica 6 y el examen de la semana 2.
práctica 5, Maestro. práctica 6 y examen de la semana 2. Maestra, hace rato que tengo la mano levantada para decirle algo, si me da la Dígame, mi oportunidad. querida, a su orden, Scarlett. Es para decirle que suba este video, por favor, porque el internet To- casi no me dejó prestar Todos los nada. videos los subimos. Todo. ¿O ha faltado alguno que yo no he subido? No, o sea, pero que no dura mucho para mandarlo. Yo lo subo el mismo día en 5 minutos. De una vez. Si usted va a la plataforma y ve la hora que yo lo subo, es de una vez después de la clase. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no hay pregunta, vamos a pasar la lista. Revisen que se vea práctica 5, práctica 6. Examen semana 2. Pasar la lista. Stephanie de los Santos. Presente. Francisco Pérez Vizcaíno. Le está retirado. Ok. Yoleni Casilla. Escarla Pamela. Presente. Jonathan Jorge. Presente. Yerleni Estrella. Presente. Amaury Romero. Oscar García. Profe, Oscar García. Oscar Eduardo Maestro. Pozo. Presente. Dígame. a Mauri le escribió ahí en el chat de que tuvo que retirarse. Está ausente, porque si no está mi hijo no puedo ponerle presente. Oscar Eduardo Pozo. Presente. Angelina Rodríguez. Cristian Memeterio. Carlos Manuel Medina. Presente. Guernes Lugo. Presente. Crismayri María Oliveira. Luis Daniel Encarnación. Presente. Aviani Meralis. Brownie Emil Jiménez. Presente. Brian Francisco. Presente. Dayana Michelle. Edgar Guzmán. Presente. Felicia García. Presente. Jordan. Presente. Luis Alberto Martínez. Orquídea. Esa nunca falta. Presente, profesor. Paulina. Presente, profesor. Saudi Herrera. Sauri Esperanza. Solange Alcántara. Wendy Cuevas. Profesor Sorangi Alcántara presente, era que no podía prender el micrófono. Yokaira Ravelo. Franceli de ¿Me escuchó, Rosario. profesor? Sí, mi querida, sí, mi querida. Ok, Franceli ok. de Rosario. Alejandra Germán. Presente. Rafi González. Presente. Feliz resto del día. Presente. Igual para usted. Muchas gracias. Bye bye.